terminado este día. En esta serie en la que estamos hablando acerca de el plan de Dios para empoderar al hombre, he estado esperando con ansia llegar al día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver el día de hoy es donde explota el ser humano en la presencia de Dios. Es donde el hombre es empoderado. El primer paso o la primera etapa de este plan, de este mega plan que comentamos, fue perdón y redención, ¿sí se acuerdan? Fuimos perdonados, fuimos limpiados con su sangre, fuimos incluidos en su familia a través de la redención. El paso número 2 era que Él nos devolviera nuestra naturaleza, su naturaleza que Él nos había dado en un principio. El hombre la perdió a causa de la desobediencia, a causa del pecado. Pero Dios en su misericordia envió a Jesús no solamente para salvar su alma, sino para restaurar todo lo que se había perdido. ¿Se acuerdan el pasaje en Lucas capítulo 10, Lucas 19, versículo 10? Jesús en casa de Zaqueo se pone de pie y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Cuando decimos lo, no nos referimos a masculino ni a femenino. Para decir los, se está usted refiriendo a masculino en plural. Si usted dice las, se refiere a femenino en plural. Si usted dice él, es singular masculino. Si usted dice la, es singular femenino. Pero si usted dice lo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso significa que no solamente era usted, sino el plan de Dios era restaurar todas las cosas que Él había planeado para usted desde el principio, hacerlas de nuevo, justo como Él había deseado para la humanidad. ¡Wow! Y en esta etapa 3, el hombre recibe una nueva posición. Digo conmigo, nueva posición. ¿Cuál es esa nueva posición que el hombre recibe en la etapa número 3 del plan? Justicia. Por favor, repita conmigo, justicia. Para hablar de esto, necesito regresar al ejemplo que hemos visto en las últimas semanas. ¿Se acuerda usted que hemos hablado de un niño que fue adoptado? ¿Sí se acuerdan? Levante su mano si se acuerdan. Muy poquitos, bueno, no se crean, casi todos. Bueno, este niño, como ya hemos dicho, era un niño de la calle, fue rescatado por el DIF, y después de ser rescatado por el DIF, pues ya no duerme en la calle, ya no vive en la calle. Sin embargo, sigue sin familia, sigue siendo un niño huérfano. Y una familia se interesa en él, empiezan a platicar con él, empiezan a convivir, y al final de un proceso, no se dejaba. Al final del proceso, el padre de familia es citado en la oficialía, es citado en el, no sé cómo decir, el juzgado, el lugar donde está el juez, para firmar el acta de adopción. Cuando el juez firma el acta, cuando el papá firma el acta, pone su huella digital y el juez pone el sello de la notaría y dice doy fe, en ese momento, legalmente, por favor repita conmigo legalmente. Legalmente, ese niño huérfano pasa a ser un niño que es adoptado y pasa a ser parte de la familia de ese padre. ¿Es cierto o no es cierto? Legalmente así es. El problema es que el niño lo entienda. El niño debe de pasar por un proceso de redefinición, ¿se acuerda que lo vimos? ¿Qué significa eso? Un proceso donde empieza a acostumbrarse a que realmente esa casa ahora es su casa, a que ese papá ahora verdaderamente es su papá, de que esa mamá ahora es su mamá, y de que todas las cosas que ellos tienen ahora le pertenecen a él. Es un proceso, es un choque emocional muy fuerte para un niño que ha estado acostumbrado a vivir en la calle. ¿Le parece o no le parece? Definitivamente. Entonces, se tarda un tiempo en que este proceso se lleve a cabo para que el niño pueda empezar a cambiar su forma de pensar. ¿Ok? En esta nueva etapa, en esta etapa 3 del plan de Dios para empoderar al hombre,
el hombre recibe una nueva posición, y esa posición es justicia. Fíjese bien, cuando este niño, el niño del ejemplo, empieza a acostumbrarse a su nueva casa, aunque todavía no se relaja por completo, está de acuerdo que todavía a la hora de comer o a la hora de sentarse en la sala cuando vienen los familiares, se sienta en la sala bien calladito y no dice nada, más viendo todo, porque no tiene todavía la confianza para hacerlo. Está acostumbrándose a eso. Sin embargo, conforme van pasando los días, empieza a darse cuenta de algunas cosas empiezan a cambiar en su nueva familia que le hacen sentir diferente. Es más, cosas que le hacen sentir especial. Él no está acostumbrado a eso. Ahora los papás empiezan a tener atenciones con él, los papás empiezan a darle cosas que nunca había tenido, los papás empiezan a protegerlo como nadie lo había protegido. Entonces él se empieza a sentir diferente, pero también a la vez se empieza a sentir especial. No sé si me estoy explicando. Y hay varias cosas que el niño empieza a darse cuenta al convivir con su papá. Una de esas primeras cosas es que en este ejemplo el niño se da cuenta que su papá es rico. Él no sabía eso. Cuando fue adoptado, cuando convivía con él, pues le regalaban cositas, le hacían sentir bien, lo sacaban a pasear de vez en cuando, pero ahora que vive en la casa con ellos, ahora que se da cuenta el lugar donde vive, empieza a darse cuenta que esa familia no es una familia cualquiera, sino que su papá tiene muchas posibilidades económicas. Él no entiende cómo una persona puede tener esa cantidad de dinero o esa cantidad de recursos, sobre todo por su trasfondo de ser huérfano, de vivir en la calle. Ahora ya se da cuenta que ya no tiene que vivir con las posibilidades que tenía antes. Esto es bien importante. Empieza a darse cuenta que ya nunca tendrá que vivir como antes. Es un choque emocional al que tiene que acostumbrarse. Otra cosa a la que empieza a acostumbrarse y que le hace sentir especial es que ahora él se da cuenta que su nuevo papá lo ama. No está acostumbrado a eso. No está acostumbrado a recibir muestras de cariño, a ser protegido, a ser cuidado, a ser proveído. Ajá. La primera vez que su papá lo llevó a conocer su empresa, es la primera vez. El papá hace una junta, imagine usted el momento. El papá hace una junta de empleados o la gente que es más cercana a él, no sé, ¿qué le gusta? Cientos de empleados ahí en esa reunión. Es una fiesta para el papá, como dueño de la empresa. Y en esa junta, el papá se lleva su sillón del dueño. Imagine usted. Vamos a suponer que es una bodega grande. Toda la gente está en sus sillas especiales que acomodaron para ese momento. Y enfrente está la silla del dueño, el sillón así elegante de la oficina del dueño. Y el señor, el dueño, el papá, se sienta en esa silla y manda a llamar al niño. Ven, mijito, frente de todos. El niño siente pena. Ven, mi amor, ven, acércate. Tímidamente el niño empieza a caminar hacia el papá. Y cuando llega, el papá lo toma de los hombros, lo voltea suavemente viendo hacia la gente, lo levanta y lo sienta en su regazo. Nadie, escúcheme, nadie tiene derecho a sentarse en la silla del dueño más que el dueño. O su esposa, o su hijo. ¡Wow! Esto es un lugar de privilegio. ¿Qué cree usted que piense la gente que está observando los empleados? Tal vez no va a decir, yo me quiero sentar al regazo del dueño, pero sí diría, yo quisiera estar en esa posición de ser hijo del dueño de esta empresa. Sin embargo, el niño está acostumbrándose poco a poco a su nueva posición. No sé si me estoy explicando. ¿Tiene sentido para usted? Y además de eso, el niño empieza a acostumbrarse a que su papá es un papá generoso. Es un papá que le empieza a dar privilegios. Privilegios que están condicionados a su obediencia. Privilegios que están condicionados no a su amor, pero sí a su respuesta. Fíjese bien.
Se da cuenta el niño que ahora tiene acceso a cosas que antes ni siquiera podía soñar, haber visto tal vez, mucho menos tener. Ahora él empieza a acostumbrarse a tener la posibilidad de una escuela privada, por ejemplo. Antes ni soñarlo, ni siquiera saber qué había dentro de esos lugares. Ahora sabe y se da cuenta que su papá le ha dado una posición de privilegio y de conocer personas que nunca podría haber conocido, de no tener un cambio de estado. ¿Cómo que cambio de estado? ¿Sí? Por favor, les dé cuenta. Esto que estamos hablando es consecuencia de que ese niño tuvo un cambio de estado civil. ¿Sí o no? De ser huérfano, ahora es un hijo de familia, legalmente adoptado. Su situación legal cambió. Su estado civil cambió. Ya no es un huérfano. Ahora tiene un papá. Wow, quiero que usted vea un versículo conmigo, Hechos 26, 18. ¿Por qué le doy este ejemplo? Porque es un ejemplo muy gráfico para poder entender esta tercera parte del plan de Dios para empoderar al hombre. Esta tercera parte nos da a Dios una nueva posición. ¿Cuál es esa posición? El recibir su justicia. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? Fíjese bien lo que dice el versículo. Hechos 26, 18. Dice la Biblia: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿A qué se refiere esto? El apóstol Pablo está ante el rey Agripa, siendo interrogado a causa de su fe. Hechos 26. Y él empieza a relatar cómo se convirtió a Cristo. Empieza a contar todo, cómo fueron las cosas. Y al llegar a este versículo, él está diciendo lo que Jesús le dijo a él a la hora de llamarlo. ¿Se acuerda usted? En Hechos 9, dice la Biblia que se le aparece una luz resplandeciente, Jesús, a Pablo. Cae del caballo y esa luz le deja ciego. Y escucha una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. En ese mismo momento, Jesús le dice: quiero que vayas a llevar mi palabra a los gentiles. ¿Para qué? Fíjese lo que dice el versículo: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, perdón de pecados. ¿Se acuerda la primera parte del plan? Perdón. Para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Levante la mano, los santificados. Es decir, quiero que te des cuenta que Dios tiene preparada una herencia para ti. De la misma manera que en este ejemplo, el papá había estado preparando una herencia para su hijo adoptado. No solamente una herencia de amor, sino una herencia de recursos, de posesiones. ¿Sí? De la misma manera, Dios ha preparado para ti una nueva posición. En esta tercera parte del plan, Dios ha decidido darte su justicia como parte de tu herencia. Fíjese bien, ¿qué pasa si el niño no cree en todo esto? ¿Qué pasa si vive en la casa de los papás nuevos, va a la escuela nueva, con amigos nuevos, tiene ropa nueva, ¿sí? Es llevado a conocer la empresa de su papá, todas las cosas que ya mencionamos, pero aún así él dice: no, esto no puede ser. Esto en algún momento mi ropa nueva se va a desaparecer y me voy a volver a traer con la ropa sucia que traía antes. Y que es mi cuarto, con mi televisión, de repente se va a desaparecer, voy a estar acostado en una banca en el parque. Ese choque emocional en su mente es ese conflicto que tiene que estar lidiando el niño al acostumbrarse a su nueva posición. Le llamamos a esto un proceso de redefinición. ¿Sí le queda claro? Pero si el niño decide creer, fíjese bien, le voy a hacer esta pregunta. Si el niño decide creer que todo lo que está a su alrededor ahora es verdad, y él decide creer que su papá verdaderamente
verdaderamente lo ama. Que su papá verdaderamente tiene muchos recursos. Que su papá verdaderamente le quiere dar todos esos privilegios. Su comportamiento va a empezar a cambiar. Dígale a su compañero, su comportamiento va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Fíjese bien, le voy a mencionar una máxima de nuestro pastor Richard Hess. Cuando yo escuché esto por primera vez, hace como 12 años, fue como un golpe en mi mente, porque tiene todo el sentido y tiene toda la razón. Todo comportamiento es resultado de identidad. Otra vez, todo comportamiento es el resultado de identidad, de las conclusiones de mi corazón. Es decir, mi comportamiento va a ser el resultado de aquello que yo decido creer que es cierto. Volviendo al ejemplo del niño, si él decide creer que verdaderamente su papá le quiere dar toda su herencia, que su papá verdaderamente lo ama y lo ha puesto en una posición de privilegio, entonces su comportamiento empezará a alinearse a lo que él está creyendo. Ya se me cuecen las habas por llegar a la otra parte, la otra etapa. De veras que yo estoy ansiando llegar a lo que quiero decir. Tenga paciencia, unas 2 semanas más podremos estar hablando de esto. Tengo tanto que decir. Quiero hacer una pregunta. Si todo comportamiento es el resultado de identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para poder recibir la herencia que nuestro papá nos quiere dar? ¿Qué debemos hacer? Creerlo. Así es fácil. Solamente Dios te pide que lo creas. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que este teléfono es un iPhone X Plus, que ni siquiera existe todavía. El iPhone X sí. No lo vean. Hagan de cuenta que no existe. Es una cosa más nueva. Supongamos que es un iPhone X Plus que apenas va a salir. Y yo me acerco con Alexis y le digo, Alexis, te quiero regalar mi teléfono iPhone X Plus. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? Ya, gracias. Gracias, ¿y qué haces? Y lo agarras. Es jugando, ¿no? No te creas. Quiero que te des cuenta de esto. Esto se llama simple fe. Porque no hay nada más simple. Nuestro Padre nos ha puesto en una posición de privilegio. Y lo único que Él nos pide es que lo entendamos y lo aceptemos. Hace cuenta que Él nos dijera, hijo, hija, te quiero regalar mi perdón, mi redención. Te quiero hacer parte de mi familia. ¿Usted qué dice? Pues claro, gracias. Y lo agarro, y lo abrazo, y hago parte de mi vida esa nueva realidad que Dios me da. Dios nos dice, hijito, hijita, quiero regalarte de nuevo, restaurar en tu vida mi naturaleza, mi ADN, para que seas productivo, para que seas multiplicador, para que sojuzgues, para que controles las circunstancias y para que gobiernes. ¿Usted qué dice? Pues claro. ¿Dónde firmo, papá? No tienes que firmar, solamente di que sí. Bueno, sí. Y Dios te dice ahora, hijito, quiero regalarte una nueva posición de privilegio. ¿Usted qué dice? Papá, gracias, yo la recibo y la abrazo. ¿Por qué Dios decidió darnos esa posición? Es una buena pregunta. ¿Por qué Dios decidió darnos su herencia? ¿Por qué? Este tema me encanta, de veras. Quisiera pasarme 1 mes, 2 meses hablando de este tema. Fíjese bien, ¿por qué Dios decidió darnos esa herencia? Vamos a ver un versículo, por favor. Efesios 2, versículo 1 al 5, si alguien lo puede leer, por favor. Efesios 2, versículos 1 al 5. Salvos por gracia. Y Él
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando con nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias. Fíjese bien lo que la Biblia dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Si me quiere seguir con su vista, es el mismo concepto. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Voy a preguntar de nuevo. ¿Por qué Dios decidió darnos esa nueva posición? ¿Por qué Dios decidió darnos su herencia? Muy simple. Porque estábamos muertos. Porque no teníamos escape. Porque estábamos condenados a la muerte eterna, a la separación eterna de Dios, que es la fuente de amor, la fuente de bendición, la fuente de paz. No había forma que usted y yo pudiéramos encontrar este camino, escuchar estas cosas, recibir esta herencia, recibir su perdón, recibir su naturaleza, recibir su justicia. No había forma. Pero a causa de que estábamos en esta condición, solamente por su gran amor con que nos amó, la Biblia dice en este pasaje que nos dio vida a través de Jesús. No tenemos con qué pagar esto. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo puedo yo recibir esto? ¿Cuál es esa nueva posición que he recibido? La posición que has recibido ahora se llama justicia. ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede decir a qué le suena la palabra justicia? ¿Qué cree usted que signifique? Muy bien. La palabra justicia tiene varias connotaciones, varios significados. Si usted lo busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, usted va a encontrar 6 diferentes significados de la palabra justicia. El que nos interesa o al que se refiere el versículo bíblico dice así: la justicia básicamente es la nueva posición en la que Dios puso al hombre. Y tenemos 2 significados en la Biblia, 2 palabras que nos ayudan mucho a entender el significado. Una en el Antiguo Testamento, que está en arameo, que es el lenguaje antiguo en el que fue escrito los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y otra en griego, que es el Nuevo Testamento. La palabra en el Antiguo Testamento, una palabra aramea antigua, es tzadak, T-S-A-D-A-C, tzadak. Y esta palabra viene en Génesis 15:6. Si alguien lo puede leer, por favor. Fíjese bien, es el primer libro de la Biblia. Y en ese primer libro de la Biblia se menciona esta palabra. Vamos a ver cómo dice Génesis 15:6. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gracias. Fíjese bien. El capítulo habla acerca de Abraham. Dios le promete darle un hijo cuando su esposa, Sarai, esposa de Abraham, es estéril. Abraham tiene 75 años de edad. Su esposa tiene 65 años y aparte de esto es estéril. Sin embargo, Dios se le aparece y le dice: si tú puedes contar las estrellas que están en el cielo. No, pues no las puedo contar.
Si tú puedes contar la arena del mar, no, pues no la puedo contar. Bueno, así será tu descendencia. Es una promesa. Y la Biblia dice en ese versículo, Génesis 15:6, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra justicia que usted ve ahí es una palabra antigua que es Sadak. Es traducida como justicia en la versión Reina Valera, pero su significado literal no es ese. La palabra Sadak en Génesis 15:6 significa absolver. Dígale a su compañero, absolver. Absolver, purificar, hacer justo o santo. ¿Qué significa absolver? Ser absuelto. ¿Qué significa eso? Es un sinónimo de perdonar. Es un sinónimo de perdonado, ¿sí? Es un término legal. Una pregunta, ¿quién necesitaría ser absuelto de algo? Criminal. Alguien, no necesariamente un criminal, alguien que esté siendo acusado de un crimen. Todavía no ha sido condenado, no ha sido declarado culpable, sin embargo está siendo acusado en un juicio. Imagine usted un juicio, como los que salen en la tele, un juicio oral. Está el juez en su estrado, está el acusado con su abogado defensor, está el fiscal, que es el abogado acusador, está el jurado y la gente que está escuchando. En ese juicio, la persona, el acusado, está siendo culpado de algo. No se ha comprobado todavía su culpabilidad, pero está siendo acusado por una autoridad judicial que es el juez. En ese juicio, ¿quién necesitaría ser absuelto? Pues el que está siendo acusado. ¿Por qué? Porque absuelto significaría ser declarado sin culpa. Si fuera declarado sin culpa, el juez tendría que dictar un auto de libertad. ¿Hay algún abogado aquí? ¿No? Entonces yo voy a ser la autoridad judicial ahora. No se crea. El juez tendría que dictar un auto de libertad. Así como si fuera culpable, tendría que dictar un auto de formar prisión. Ajá. Pero como es absuelto, es declarado sin culpa, se dicta un auto de libertad. La otra palabra en el Nuevo Testamento es dikaios. Diga conmigo, dikaios. La palabra dikaios significa literalmente inocente. Hay muchos versículos que el apóstol Pablo utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Romanos 3:21. Otro versículo es Romanos 5:17. Romanos 10:10, etc. Segunda de Corintios 5:21, hay muchos versículos. ¿Alguien puede leer Romanos 3:21, por favor? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Gracias. Fíjese bien, cuando yo leía estos versículos, no entendía qué significaba eso. Pues oye, muy padre, pero no entiendo qué dice. Otro versículo importantísimo, Romanos 5:17 al 19. Romanos 5:17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Wow, fíjese bien lo que dice este versículo. La palabra justicia al final del versículo 17 o justos al final del versículo 19 es dikaios. Otro versículo muy conocido, Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para su salvación. Gracias. Fíjese bien, este versículo, esta información la utilizamos al hablarle a la gente de Cristo. ¿Sí? Cuando usted recibió a Cristo, la persona que estuvo con usted le tuvo que haber hablado acerca de este versículo. Mira, tú vas a hacer lo que yo voy a hacer. ¿Te parece si repites después de mí? Ok, sí. Y empieza a hacer una oración de fe y la persona repite. Ajá. El versículo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para... ¿Qué significa eso? Por años este versículo fue una incógnita para un servidor. Doy gracias a Dios porque Dios nos llevó a un entendimiento de qué significa esto. La palabra justicia en este versículo significa inocente. ¿Quién necesita ser declarado inocente? Aquel que está siendo culpado de algo. Pues quiero que usted se dé cuenta. ¿Por qué nosotros necesitábamos ser declarados justos o ser declarados inocentes? La Biblia dice por qué. Es muy importante que usted entienda esto. Romanos 5, versículo 15 y 16. Quiero darle estos versículos porque es importante que usted los lea con sus ojos y que se dé cuenta qué es lo que la Biblia dice. Romanos 5, versículo 15 y 16. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Fíjese bien, lo que dice, gracias, lo que dice esta versión, nueva traducción viviente. Me gusta leer estas diferencias de traducción para que sea más amplio el significado para usted. Dice la Biblia, Romanos 5, 15 y 16. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo de favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo de favor inmerecido de Dios es muy diferente de las consecuencias del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios. ¡Wow! A pesar de que somos culpables de muchos pecados. La pregunta era, ¿por qué necesitábamos ser declarados justos? O ser declarados absueltos o inocentes. El versículo lo dice. Porque a pesar de que somos culpables, porque a pesar de todo éramos culpables de muchos pecados. Es lo que el versículo dice. El apóstol Pablo dice la razón. 1 Corintios 15, 17. Si me permite, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Otra vez. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. La versión Reina Valera dice, es vana. La fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¿Por qué necesitábamos ser puestos en una nueva posición? ¿Por qué necesitábamos ser justificados? Porque éramos culpables. Así de fácil, según la Biblia. Había un acta, había algo que nos condenaba. La Biblia dice en Colosenses 2, 13 al 15, que estábamos muertos a causa de nuestros pecados y que había un acta de decretos, ¿sí?, que nos era contraria. Entonces Jesús tomó esa acta de decretos en Colosenses 2, 13 al 15, agarró esa acta de acusaciones que el diablo tenía legalmente contra nosotros, ¿sí?, y la clavó en la cruz. ¡Wow! Y dice el versículo,
y despojando a los principados y a potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz para darte a ti una nueva posición. ¡Wow! Esto es algo tremendo. Por favor, escuche lo que voy a decir. Dios nos perdonó todo. Nos perdonó todos nuestros pecados. Restauró su naturaleza en nosotros y ahora nos ha dado la oportunidad de obtener los méritos que Jesús ganó en la cruz. ¿Cuáles méritos? ¿A qué se refiere? De obtener gratuitamente las consecuencias que la ley mencionaba de obtener la justicia. A ver, ¿cómo está eso? La ley de Moisés mencionaba una manera de salir, de escapar de la condición en la que el hombre estaba. Era una forma de que la humanidad pudiera salir de eso. ¿Cuál era esa forma? Vamos a ir a remontarnos a la ley de Moisés. Eso es lo importante para usted. Deuteronomio 6:25 nos dice claramente cuál era la manera legal que Dios estableció en la ley para que el hombre, el ser humano, pudiera salir de la condición de pecado en la que estaba. Wow, pues qué bueno que Dios les dio al hombre una forma de salir. ¿Cuál es esa? Deuteronomio 6:25. La Biblia dice: tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos esos mandamientos que delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Lo voy a leer otra vez. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Fíjese bien una pequeña detalle. Dice la Biblia, cuando cuidemos de poner por obra, ¿cuántos mandamientos? Cuando dice todos es todos. Una pregunta, ¿cuántos mandamientos hay en la ley? No por los 10 mandamientos. No. La ley de Moisés contenía más de 600 mandamientos. Imagínense. Es decir, la ley establecía que podíamos recibir un estado de justicia. Esta palabra justicia que usted ve ahí es sadak, que significa ser absuelto, ser exonerado, ser perdonado. Usted y yo podíamos recibir esa posición de justicia, de ser absuelto de todo pecado, si obedecíamos toda la ley, todo el tiempo, toda la vida, sin fallar una sola vez en tu vida. Levante la mano que se apunta. No podíamos hacerlo. A pesar de que la ley ofrecía una forma de escapar de esta condenación, el ser humano no tenía lo necesario para obedecer todo el tiempo, toda la vida. Entonces viene lo interesante. Dios no solamente decide enviar a Jesús para rescatarlo de su pecado. No solamente Jesús viene para darte perdón y redención. No solamente viene para incluirte en su familia. No solamente viene para regresarte su misma naturaleza. Jesús vino a obedecer la ley todo el tiempo, toda la vida, a cada latido de su corazón, sin fallar una sola vez, para que al obtener el beneficio de la ley, que se llamaba justicia, Él tuviera la oportunidad de regalarte a ti sus méritos, sus beneficios, las consecuencias de su obediencia. ¿Dónde dice esto? Yo nunca había escuchado esto. Bueno, la Biblia dice, el apóstol Pablo deja claro que esta es la realidad de lo que Jesús vino a hacer. Segunda de Corintios 5:21 es un versículo como para tenerlo en su refrigerador. Es más, tener una pantalla de 55, 60 pulgadas prendida todo el tiempo, con foquitos así, luminosos, y que tenga este versículo para que usted siempre lo esté viendo. Segunda de Corintios 5:21 declara exactamente lo que estamos hablando. ¿Alguien lo puede leer? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Fíjese bien, al que no conoció pecado, ¿qué significa eso? Que él nunca desobedeció, que
que él obedeció la ley todo el tiempo, está en la Biblia. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Por qué? Porque mi pecado fue traspasado a él en esa transferencia, en ese intercambio que hablamos en la primera parte del plan. ¿Se acuerda? Así como la persona ponía su mano sobre el borreguito que traía a sacrificar, confesaba sus pecados, ¿para qué? Para que simbólicamente hubiera un intercambio, una transferencia, en algo simbólico, pero algo simbólico que Dios decidió aceptar en nuestro favor. De la misma manera, este versículo dice que Jesús, que nunca pecó, Dios puso nuestro pecado sobre él. ¿Para qué? ¡Wow! Esto enternece mi corazón, la verdad. Wow. Exactamente. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. ¿Qué significa justicia en el Nuevo Testamento? Para que usted y yo fuéramos declarados inocentes delante de la ley y delante del Padre. ¿No le parece a usted una nueva posición eso? Es una posición de privilegio que nadie podía obtener por sus propios esfuerzos. Wow. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Eso en qué me beneficia? Déjenme decirle lo que la ley dice. Quiero terminar con 2 versículos. Esto me encanta. Termino con 2 pasajes que quisiera que usted se llevara a su casa. Los medite, los recuerde. Deuteronomio 28, versículo 1-2. Deuteronomio 28 es el 5º libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 5º libro de la Biblia, capítulo 28, versículos 1 y 2. Y después nos brincamos al 12, versículo 12. La Biblia dice, Deuteronomio 28, 1 y 2, y después versículo 12. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos, repita conmigo, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nos brincamos al versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Fíjese bien, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Y continúa diciendo, serás cabeza y no cola, etcétera. Una serie de bendiciones que van a ser consecuencia. Repita conmigo, consecuencia. Van a ser el resultado de obedecer totalmente la ley. Otro pasaje. Terminamos con este. Levítico 26, 3 y 4. Levítico 26, 3 y 4. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¡Wow! ¡Híjole, qué bárbaro! Fíjese bien lo que la Biblia dice. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, entre paréntesis, todos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. En otras palabras, si hay obediencia, habrá lluvia. ¿Por qué menciona lluvia? Acuérdese que la cultura israelita, judía, era una cultura agrícola y ganadera. ¿Sí? Vivían en un desierto, hasta la fecha es un desierto. Para ellos la lluvia era una gran bendición. Y Dios está condicionando la respuesta de la lluvia como simbolismo de la bendición
condicionado a la obediencia a la ley. Si hay obediencia, habrá lluvia y se van a desatar una serie de consecuencias positivas. Mientras estés sembrando todavía, te va a quedar todavía mucho en los graneros que no has usado. Y vas a estar cosechando tanto grano de tu nueva cosecha que tendrás que sacar todo el grano de la cosecha anterior porque no te va a caber. Abundancia. Esto es resultado de la obediencia a la ley. Pues sí, pastor, pero usted se le está olvidando un pequeño detalle. No podíamos obedecer la ley. Déjenme recordarle que la Biblia dice que Jesús obedeció la ley, obtuvo el estado de justicia para que tú y yo pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Para que usted y yo recibiéramos los méritos de un cielo abierto, para que usted no tuviera que trabajar y esforzarse por cumplir la ley. Quiero aclarar esto. No estoy diciendo que no trabajemos, al contrario. Como Jesús obedeció la ley, el cielo está abierto sobre nuestras cabezas para que Dios mande la lluvia y bendiga toda obra de tus manos con muchas más ganas. Vamos a trabajar mucho. Vamos a echarle muchas ganas, porque la Biblia dice que el cielo está abierto sobre nosotros a causa de la justicia que Él nos regaló. Nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. ¿Para qué? Para que Dios bendiga tu vida hasta que sobre y abunde. ¡Wow! Si pudiera ponerse de pie, por favor. Mientras los músicos pasan. Abra su mente y escuche. Jesús obedeció la ley para obtener su beneficio, para obtener el beneficio que la ley ofrecía. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de regalarnos ese mérito, para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él, fuésemos declarados inocentes, el cielo pudiera quedar abierto sobre nosotros y que cada cosa que nosotros hiciéramos, cada oración que usted declarara, que saliera de su corazón, cada cosa fuera respondida en tiempo y en forma. La ley establece esto. El Nuevo Testamento declara, el apóstol Pablo, ahora Dios te puso en una nueva posición. Es una posición de privilegio. Wow. El Padre nos llamó y nos dijo, ven hijito, hijita, ven, siéntate en mi regazo. Y no nos dimos cuenta que Él está sentado en los lugares celestiales, en el lugar de mayor influencia, poder y autoridad en todo el universo. Y Él nos sentó en la silla del dueño. La Biblia dice en Efesios 2:6 que juntamente con Cristo nos sentó en los lugares celestiales. Esa es tu nueva posición, según la Biblia. Y por estar sentado ahí, por haber recibido su justicia, ahora el cielo, el cielo está abierto sobre nosotros para bendecir toda obra de tus manos, para que tú puedas declarar, Señor, yo lo recibo, yo lo tomo, yo lo creo, lo hago parte de mi vida y ahora empezaré a trabajar 10, 20, 30, 50 veces más, porque ahora yo creo que tu cielo está abierto sobre mí a causa de Jesús y nada ni nadie lo puede cerrar. Ahora con los méritos de Jesús, la Biblia dice que si yo lo creo y actúo en consecuencia, la lluvia me va a perseguir a donde quiera que yo vaya. El salmista David escribe en el último versículo del Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, porque él entendía esta revelación. Ahora usted y yo podemos creer y podemos declarar que a causa de los méritos de Jesús en la cruz,
a causa de su justicia que me fue regalada y que he recibido por simple fe. A causa de eso, el cielo está abierto sobre mí. Señor, abra su corazón y dígale: Señor, yo lo creo. Yo creo tu palabra, Señor. Yo creo que tú tuviste un plan para empoderarme. Y en ese plan tú decidiste regalarme los méritos de tu justicia, de tu obediencia en la cruz, de la obediencia a la ley, para que toda obra de mis manos fuera bendecida, toda mi vida, para que el cielo permaneciera abierto, para bendecir toda obra de mis manos, para estar encima y no debajo, para ser cabeza y no cola, para prestar y no pedir prestado, porque esta es la herencia a la que Dios nos ha llamado. Gracias, Señor.